Bienvenido de nuevo al programa. Hoy nos acompaña Wang Wen, profesor y decano en la Universidad Renmin de China, quien también es vicedecano de la Escuela de la Ruta de la Seda. Ya hemos hablado antes en este programa, por supuesto, y me alegra mucho tenerle de vuelta. Gracias, profesor Deason. Me alegra mucho volver a verle. Igualmente. Así que lo que quería discutir contigo hoy son las relaciones en desarrollo entre China e India. En Asia Oriental, estos son, por supuesto, los dos gigantes euroasiáticos. A menudo se asume que si logramos que las piezas grandes encajen, que funcionen, entonces las piezas más pequeñas se alinearán más fácilmente, si conseguimos que las cosas importantes estén en sintonía. Pero supongo que, como tema inicial, ¿cuáles son los principales desafíos a la hora de armonizar los intereses de China e India como base de este escenario euroasiático? Sí, bueno, esta es una pregunta muy buena y también un tema muy importante en China, así como en la India. De hecho, he estado en la India 3 veces y he presenciado personalmente su rápido ascenso. Ahora, la India se ha convertido en la quinta economía más grande del mundo. Sin embargo, la India sigue siendo significativamente más débil que China. El PIB de la India es solo alrededor del 20% del de China. La generación de electricidad de la India es solo el 18% de la de China. Y la producción industrial de la India es solo alrededor del 10% de la de China. La brecha de infraestructuras entre la India y China es aún mayor. Por ejemplo, China tiene 50.000 kilómetros de trenes de alta velocidad, mientras que la India no tiene ninguno. Ambos países tienen una población de 1.400 millones. Pero como todos sabemos, como mencionaste, en los años 80 China y India eran más o menos iguales en cuanto a fuerza. Pero fue más que 40 años después, ¿por qué China ha ampliado la brecha? Creo que, dado que antes hablaba sobre la competencia y las dificultades entre India y China, tengo que compartir con ustedes 3 razones por las que China ha ampliado la brecha entre China e India. En primer lugar, China cuenta con un gobierno fuerte y un liderazgo sólido del partido político, lo que garantiza la planificación estratégica y la implementación de políticas. En contraste, India tiene partidos políticos más diversos y una eficiencia administrativa relativamente baja. En segundo lugar, la gobernanza interna de China ha mejorado. Por ejemplo, China ha fortalecido la identidad nacional de sus 1.400 millones de habitantes, ha mejorado la seguridad urbana, ha desarrollado infraestructuras, ha igualado los servicios sociales, ha promovido un entorno bajo en carbono, ha luchado contra la corrupción y ha implementado una política industrial eficaz. China también ha logrado la protección sanitaria universal, la educación universal y ha erradicado la pobreza. En cambio, la situación de la India es mucho peor en estos aspectos. En tercer lugar, el nivel de apertura de China al mundo exterior está mejorando. China es un gran imán para la inversión extranjera y su entorno empresarial sigue mejorando. Incluso con la inversión estadounidense, China sigue siendo un país amigable. Pero en contraste, el entorno empresarial de la India sigue siendo relativamente pobre. Así que, cuando hablamos de las dificultades entre China e India o del futuro del ascenso de la India, tenemos que comparar la brecha actual entre ambos países. Pero aún así, estas diferencias no significan una negación de los derechos de la India. Al contrario, creo que aún más, muchos académicos indios y chinos están prestando atención a los derechos de China y a la brecha entre India y China, así como a la competencia entre ambos países. Así que creo que aunque admito que la India tiene un potencial enorme, por ejemplo, la India tiene una población más joven y un mercado de consumo con un potencial considerable, pienso que si la India puede seguir avanzando en reformas internas, adoptar políticas abiertas,
mejorar su entorno empresarial y eliminar la pobreza absoluta entre sus 200 millones de personas y su tasa de analfabetismo de alrededor del 30%, creo que el futuro de la India es prometedor. Así que mi predicción es que para 2050, los 4 países más poderosos del mundo serán China, Estados Unidos, Rusia e India. ¿Y Europa? Si Europa puede promover mejor la integración y abordar los problemas de inmigración, entonces creo que Europa seguramente estará entre los 5 primeros. Sí, esa es mi opinión. Sí, bueno, es un buen punto porque la paridad, creo que siempre que hablas con gente en la India, parece que esto es lo que sustenta gran parte de la preocupación, que la antigua paridad, que existía más o menos a finales de los años 70 y principios de los 80, ha desaparecido ahora con el auge de China. Pero también quería abordar el modelo chino, porque si discutimos hasta qué punto la India puede emular a China, también vale la pena señalar que la propia China está cambiando mucho. Es decir, la economía china de hoy es muy diferente de la que veíamos hace solo una década. Pero supongo que en muchos aspectos, los chinos comenzaron, al igual que los otros tigres asiáticos, haciendo las primeras manufacturas sencillas, y luego fueron ascendiendo en las cadenas de valor, y ahora están empezando a liderar en tecnologías clave. Pero, ¿cómo ves los desarrollos más recientes dentro de esta evolución de la economía china, la dirección que está tomando? Sí, creo que esta es una pregunta muy importante. Y además es un tema crucial porque si estudias los cambios de China en la última década, puedes ver que China ha experimentado una transformación enorme. Así que esta gran transformación es un punto clave de mi investigación y también es un catalizador fundamental para la migración de Occidente hacia China. De hecho, el mes que viene invitaré a políticos, académicos y profesionales de los medios de comunicación de Estados Unidos y de varios países europeos a China para realizar una investigación en profundidad y un diálogo estratégico de gran relevancia. Quizá el año que viene me gustaría invitarle a usted, profesor Stinson, a China para una investigación en profundidad. Creo que queremos permitir que el mundo descubra la transformación que ha experimentado China, especialmente en la última década. Permítame destacar 6 luchas muy importantes de los últimos 10 años que han sido pasadas por alto por Occidente. La primera es la lucha contra la contaminación. Como sabrán, en la última década, China ha eliminado la pobreza absoluta para 100 millones de personas, logrando el objetivo de pobreza cero de los ODS de las Naciones Unidas para 2030, con 10 años de antelación. Además, a través de la economía digital y la tecnología de IA en la última década, China está promoviendo el acceso igualitario a los servicios sociales y construyendo una sociedad conveniente y eficiente para la prosperidad compartida. Por ejemplo, esto incluye los pagos virtuales y los pagos con poco uso de efectivo en China. Sabes, incluso para mí, he pasado muchos meses o incluso años pagando sin efectivo en China. Además, el transporte es muy conveniente, ¿verdad? Y las ciudades tienen tasas de criminalidad más bajas. Sabes, en China las ciudades son muy seguras. Cualquiera que haya visitado China reconocerá que la vida en una ciudad china ahora es más conveniente que en la mayoría de las ciudades de Occidente. Así que el segundo punto es la lucha contra la corrupción. En la última década, al menos 5 millones de funcionarios chinos han sido sancionados por corrupción. Sí, 5 millones. Estos funcionarios han enfrentado sentencias, degradaciones, prisión e incluso la pena de muerte. Sí, la pena de muerte. Así que actualmente China es sin duda el país con la supervisión más estricta para los funcionarios en el mundo. Porque todos sabemos que la corrupción es un flagelo humano prodigioso. China todavía enfrenta enormes desafíos en la lucha contra la corrupción. Pero sinceramente, en comparación con la corrupción institucionalizada que se encuentra en los gobiernos occidentales,
China ha hecho ahora esfuerzos mucho mayores contra la corrupción. El tercer punto es la lucha contra la contaminación. Hace 10 años, las ciudades chinas aún sufrían graves problemas de smog, contaminación del suelo y del agua. Por ahora la ecología ha cambiado de manera drástica. La civilización ecológica y el desarrollo bajo en carbono se han convertido ahora en una política nacional de China. China se ha convertido en la principal economía importante en implementar el Acuerdo de París sobre el clima. Cuarto, está la lucha contra el bloqueo. Durante una década, Estados Unidos ha impuesto bloqueos tecnológicos y sanciones comerciales a China. En respuesta, China ha fortalecido la innovación científica y tecnológica y ha alcanzado a la cuarta revolución industrial. Actualmente, China y Estados Unidos se han convertido en los países más poderosos del mundo en inteligencia artificial, superando a países desarrollados consolidados como Europa y Japón. Quinto, está la lucha contra la crisis. En la última década, China ha abordado la burbuja inmobiliaria, resuelto la deuda local, saneado el mercado de capitales y promovido un desarrollo de alta calidad. Por eso ahora la economía china es más saludable que antes. En cambio, ahora más personas están discutiendo la posibilidad de una crisis financiera en Estados Unidos. Sexto y último punto, está la lucha contra la hegemonía. Durante la última década, China se ha opuesto de manera constante a la hegemonía estadounidense, ha propuesto la iniciativa de la Franja y la Ruta, ha participado activamente en la gobernanza global, ha reformado el sistema internacional y se ha comprometido a construir una comunidad con un futuro compartido para la humanidad que disfrute de paz duradera, seguridad universal, prosperidad común, apertura, inclusión y un mundo limpio y hermoso. Estos son nuestros objetivos. Así que permítanme compartir con ustedes los 6. Lucha contra la pobreza, contra la contaminación, contra la corrupción, contra el bloqueo, contra la crisis y contra la hegemonía. Así que estas 6 luchas contra las adversidades creo que demuestran de manera muy clara que en la última década China no es la Unión Soviética de los años 40 ni Japón de los años 80. El ascenso de China ya no representa una amenaza para la hegemonía estadounidense, ni aspira a derrocar el orden internacional existente o iniciar una nueva guerra fría. En cambio, aspira a ser un reformador, constructor y contribuyente al sistema internacional. Por supuesto, en los últimos años algunas personas han predicho que China va a declinar o colapsar. No lo creo. China no colapsará ni declinará, sino que se hará más fuerte, más civilizada y más sostenible. Incluso ahora seguimos enfrentando muchas dificultades, pero tengo plena confianza en el futuro de China. Bueno, quería volver un poco al tema de las relaciones entre China e India, porque siempre insisto en que si tienes una potencia hegemónica como Estados Unidos que quiere contrarrestar a China, siempre existe la oportunidad de apelar a las preocupaciones de la India sobre la creciente disparidad de poder entre China e India. Pero parece que Estados Unidos, aunque reconoce que el mundo se está volviendo más multipolar, no ha renunciado a sus ambiciones de restaurar un sistema unipolar. Una de sus formas de hacerlo es animar a los países de todo el mundo a reducir sus lazos económicos con China y vincularse de manera más exclusiva a Estados Unidos. Yo diría que esto ha sido muy exitoso con los europeos. Es decir, Europa ha roto sus lazos económicos con China. Ahora vemos recientemente que impusieron las sanciones de restablecimiento automático a Irán sobre una base, diría yo, bastante fraudulenta, dado que estaban hablando de colaborar con el OIEA. Y ahora también hay presión para que los europeos corten lazos con China. De hecho, los europeos están discutiendo cuántas sanciones deberían imponer a China para complacer al señor Trump. Y bueno, el resultado es muy predecible.
Como se ve en Europa, habrá aún más dependencia de Estados Unidos. Y esto es algo que los estadounidenses pueden aprovechar. India no siguió ese camino, al parecer. En cambio, rechazaron la presión de Estados Unidos y la exigencia de que cortaran lazos tanto con los rusos como con los chinos. Ahora, están diversificando sus dependencias económicas. Creo que esto quedó muy claro para todo el mundo cuando Modi, después de 7 años, tomó un vuelo a China para la reunión de la OCS. De nuevo, China e India todavía tienen muchos problemas que resolver en su relación. Pero ¿cuáles son los principales impedimentos para mejorar los lazos entre China e India? No se pueden resolver todos los problemas, pero ¿qué crees que es realista lograr en los próximos años? Sí. Antes de responder sobre la relación entre India y China, tengo que darte una respuesta sobre la relación entre Estados Unidos y China. Tengo que contarte un secreto muy importante, o mejor dicho, el resultado de mi investigación, porque, de hecho, en la primera mitad de 2024, es decir, este año, el comercio exterior de China creció un 2,9%, superando la tasa media de crecimiento del comercio internacional que fue del 1,7%. Así que, desde este punto de vista, la estrategia de Estados Unidos, ahora mencionaste la estrategia estadounidense, de forzar a los países de todo el mundo a reducir sus lazos económicos con China, creo que esta estrategia ha fracasado, ¿verdad? Porque el comercio exterior de China sigue creciendo mucho más rápido que la media internacional, ¿no? Pero en cambio, tengo que decirte que ahora China está siguiendo una estrategia de desamericanización. Esto es muy importante, pero muchos medios occidentales pasan por alto este punto. Estos incluyen 5 puntos clave. Primero, la desamericanización del comercio. Antes de 2018, las exportaciones de China a Estados Unidos representaban aproximadamente el 20% del total de exportaciones chinas. En los primeros 8 meses de 2023, esta cifra cayó al 9%. Mientras tanto, las exportaciones chinas han seguido creciendo anualmente, manteniendo su posición como el mayor exportador del mundo. Segundo, la desamericanización del desarrollo militar y tecnológico. No sé si viste el desfile militar en la plaza de Tiananmen a principios de septiembre. Todas las armas militares chinas en el desfile son 100% de producción nacional, y muchas son más avanzadas que las de Estados Unidos. Tercero, la desamericanización de la ideología. Actualmente, China está desarrollando un sistema intelectual independiente. Nosotros, los académicos y profesores en China, tenemos una comprensión clara de los llamados conceptos estadounidenses, como la democracia, la libertad, el Estado de Derecho y los derechos humanos, todos con las llamadas características estadounidenses. Y en la academia china ahora, cada vez más profesores chinos están convencidos de la hipocresía de los llamados valores universales de Estados Unidos. Cuarto, la desamericanización de la alta tecnología. Actualmente, China tiene su propio camino para promover la innovación en inteligencia artificial. Por ejemplo, empresas como DJI, Robotic y Huawei están apostando por la innovación independiente. Quinto, la desamericanización de la educación. Así que hace 10 años, no estoy seguro de si lo sabes, unos 300,000 jóvenes estudiantes chinos iban a Estados Unidos cada año. Ahora, esa cifra es inferior a 100,000. En la última década, los lazos de China con los países del sur global se han fortalecido. Como sabrás, las relaciones entre China y África, China y América Latina, China y el sudeste asiático, China y Asia Oriental, y China y Oriente Medio han alcanzado niveles históricamente altos. Al mismo tiempo, Estados Unidos se ha retirado de muchas organizaciones internacionales, incluyendo la OMS, el Acuerdo de París y la UNESCO. Así que desde este punto de vista, no es China la que está siendo aislada por Estados Unidos, sino Estados Unidos el que está siendo aislado por el mundo. But the United States, that is being isolated by the world. This is a very important phenomenon.
So, as far Este es un fenómeno muy importante. En cuanto a la relación entre China e India que mencionó, creo que desde que el primer ministro indio Modi asistió a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Tianjin, China, a principios de septiembre de este año, la relación entre China e India ha mejorado. Tanto China como India son grandes civilizaciones y poseen la sabiduría suficiente para afrontar las dificultades y desafíos que enfrentamos. El potencial de la relación bilateral entre China e India es enorme y no se verá eclésol por la actual disputa fronteriza. will not be hidden by the current border dispute. So also, I think the United States cannot. Aunque creo que Estados Unidos no puede ser provocado ni separado, la mejora en la relación entre India y China es evidente porque cada vez más académicos de China e India se sientan juntos y discuten las disputas entre nuestros dos países. Como resultado, tenemos una confianza creciente en la mejora de nuestra relación. Permítame imaginar una cooperación entre ambos países, con una población combinada de casi 3.000 millones de personas. Sin duda cambiaría el mundo. Hoy en día, cómo promover la reforma del sistema internacional y cómo hacer que el mundo sea cada vez mejor se está convirtiendo en un sentido común entre las comunidades académicas tanto de India como de China. Este es el verdadero cambio entre nuestros dos países. Bueno, parece que algo está cambiando. Y supongo que no es solo la India. Vemos tendencias similares en Japón y Corea del Sur. Hay un reconocimiento de que el mundo está cambiando fundamentalmente, y estos países están empezando a reconsiderar algunos de sus compromisos con el sistema de alianzas de Estados Unidos, ya que eso siempre los pone en mayor tensión con China y socava la posibilidad de encontrar otras soluciones en las que puedan obtener resultados beneficiosos para ambas partes. Solo una última pregunta. Quería preguntar, ¿cuál cree que es el papel de los BRICS y de la Organización de Cooperación de Shanghái en términos de reorganizar no solo el sistema económico, sino también, a mayor escala, el marco general? ¿Cómo reorganizan las relaciones entre civilizaciones? Porque si solo miramos el aspecto económico, es interesante que la mayoría de los estados desearían tener la oportunidad de diversificarse. Es decir, no depender únicamente de un solo centro de poder para la tecnología, las finanzas o los corredores de transporte. Así que creo que la percepción errónea sobre China, al menos a menudo en Occidente, es que la gente piensa que la alternativa a un mundo dominado por Estados Unidos es un mundo dominado por China. Pero, de nuevo, eso no es realmente lo que proponen los chinos, ni tampoco lo que estas instituciones están facilitando. Parece que se está oponiendo al sistema unipolar o hegemónico con uno de multipolaridad. De nuevo, ¿cómo se traduce esto en términos económicos y, supongo, en la relación entre civilizaciones? Thank you, Professor Dixon. Sí, gracias, profesor Dixon. Creo que es usted muy perspicaz. Percibe incluso cambios muy sutiles o incluso enormes en la dinámica global. Porque hoy en día, para ser sincero, en el mundo académico occidental, muy pocos académicos se dan cuenta de los cambios significativos que han traído los BRICS o la Organización de Cooperación de Shanghái. De hecho, en mayo de este año, di un discurso en BRICS Plus, una reunión previa a la cumbre celebrada en Brasil, en el que expuestas en el papel que Garem BRICS en influencia de la civilización. Of the BRICS mechanism in advising civilization. I mentioned the three key points in the speech. Mencioné 3 puntos clave en el discurso que atrajeron una atención considerable. En primer lugar, el mecanismo BRICS desafía la hegemonía unipolar y promueve un ajuste fundamental en la estructura del poder global. En segundo lugar, innova el diálogo entre civilizaciones, esforzándose por superar el modelo centro-periferia. En tercer lugar, redefine el desarrollo como una ética y demuestra plenamente la diversidad de caminos hacia la modernización. Como todos sabemos, hoy en día cada vez más países están emergiendo. Si vas a África, puedes ver el auge de Etiopía, Nigeria, Tanzania y Sudáfrica. Si vas a América Latina, puedes ver el auge de Brasil. Y si vas a los países de la ASEAN,
puedes ver el auge de Indonesia y Malasia. The rise of Indonesia, the rise of Malaysia, right? They are all in the rising. Todos están en el camino de la modernización. Por eso, en septiembre de este año, de hecho, a principios de este mes, se celebró la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Tianjin, China. Como mencioné, el presidente Xi Jinping propuso la iniciativa de gobernanza global. Esta es la cuarta iniciativa global de China, después de la iniciativa de desarrollo global, la iniciativa de seguridad global y la iniciativa de civilización global. Así que esta iniciativa vuelve a demostrar, como mencioné, que China no busca una revolución internacional ni establecer una nueva hegemonía. En China, no nos gusta la hegemonía. A nivel global, no nos gusta la hegemonía. Y no queremos impulsar una revolución internacional. And we don't want to push the international revolution, but rather working with emerging. Más bien, se trata de trabajar con las economías emergentes para promover un mundo mejor. Un mundo mejor porque sabemos que hay muchas economías emergentes. No es solo un país el que está surgiendo. Vemos que hay muchos países que están surgiendo simultáneamente. Así que desde esta perspectiva, mencionaste los BRICS y la O6, la Organización de Cooperación de Shanghái. Ambos mecanismos son, de hecho, auténticas revoluciones civilizacionales. Estos dos grandes mecanismos están abordando un verdadero dilema en la teoría de las relaciones internacionales que ha privilegiado a Occidente durante 500 años. Esa es una cuestión muy importante, porque cuando estudiamos la teoría de las relaciones internacionales nos enfrentamos a ese dilema, a esa pregunta. ¿Qué debe hacerse cuando uno o más países surgen? ¿Debe haber guerra? ¿Debe haber hegemonía? ¿Debe haber revolución? Should there be hegemony? Should there be revolution? No. Now the countries like China or No. Brazil. Ahora, países como China o Brasil están pensando en mejorar la cooperación, apoyar el multilateralismo, promover el diálogo y el intercambio entre civilizaciones, construir confianza estratégica y fomentar la reforma del sistema internacional. Así que esto supone un avance más allá del modelo civilizacional dominado por la civilización occidental durante los últimos 500 años y hacia un nuevo modelo o paradigma de civilización humana. En esto es en lo que me centro, pero admito, por supuesto, que los BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái aún enfrentan muchas dificultades. Pero debemos recordar que siempre hay dificultades. But we have to know, always we have difficulties. Actually, these difficulties and differences. En realidad, estas dificultades y diferencias son precisamente la fuerza motriz del progreso. A medida que las economías emergentes se vuelven cada vez más unidas y poderosas, seguimos confiando en que el mundo del futuro será un lugar mejor. Por eso mencionaste no solo la cumbre BRICS Plus este julio en Brasil, sino también la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái este septiembre en Tianjin, China. Todos los países emergentes se muestran humildes. Solo quieren en una prosperidad pacífica y el multilateralismo. Por eso creo que en el futuro mejor no creado por Occidente, sino líderes economías emergentes. Entonces, ¿qué tal si mencionas, qué tal Estados Unidos? Creo que quizá Estados Unidos, su fortaleza, especialmente la fortaleza económica, financiera y de innovación, sigue siendo muy poderosa. Pero hay que decir que el poder blando de Estados Unidos está disminuyendo muy rápido. Y además el sistema hegemónico de Estados Unidos está decayendo ahora. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué pasa con las otras economías emergentes en el futuro? Creo que están unidas y ansiosas por un mundo mejor, por el multilateralismo, y están intentando construir un futuro mejor. Esa es mi observación. De acuerdo. Bueno, cuando la Guerra Fría llegó a su fin en Europa, personas como George Kennan, el legendario diplomático estadounidense, señalaron que era muy deprimente ver que en el Nuevo Mundo existían todas las oportunidades para crear un tipo de mundo completamente diferente. Y estaba tan desilusionado porque la única imaginación política que encontraba entre su propia clase política era la idea de expandir bloques militares de suma cero.
debilitar a los rivales y volver a ese tipo de mentalidad. Así que tiendo a ser muy optimista y espero que pueda surgir un nuevo y más benigno sistema internacional multipolar basado en esta solución de suma positiva. Así que muchas gracias por su tiempo. Lo aprecio mucho. Thank you so much for your time. I really appreciate it. Thank you, Professor. Gracias, profesor Díaz, señor. Espero volver a verle en persona, no solo en otros países, sino también en China. Quizás el año que viene nos gustaría invitarle a China. About you in China. I'll be in, Estaré en Wuhan en la universidad allí en noviembre, así que quizá... ¿De verdad? You can go to Sí, puedes venir a Pekín. Me gustaría invitarte a dar una conferencia en nuestra universidad. ¿De acuerdo? También puedo organizar un evento para ti. Estupendo. Lo espero con ilusión. Gracias. Sí, gracias. Gracias, profesor Deason. Gracias de nuevo. Thank you, Professor Dixon. Thank you again.